Con su venia, señora presidenta, señoras senadoras, señores senadores, el pasado 10 de febrero se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos en materia político-electoral. Al reformarse la Constitución en el artículo 21, en el artículo 73, fracción 21, inciso A, el Congreso debe expedir una ley de carácter general en materia de delitos electorales, la cual, junto a las leyes generales de secuestro y de trata de personas, vendrá a ser el tercer ordenamiento de carácter general que contiene tipos penales por excepción y mandato de la propia Constitución. Con base en dicho decreto, el Congreso de la Unión cuenta con facultades para legislar a través de leyes generales sobre delitos electorales. En ese sentido, el artículo 2 transitorio mandata al Congreso a expedir una ley en materia de delitos electorales que establezca los tipos penales, sus sanciones, la distribución de competencias y las formas de coordinación entre la Federación y las entidades federativas, a más tardar, dice el mandato, el 30 de abril de 2014. Es decir, hoy en esta sesión estamos cumpliendo en tiempo y en forma. Como podemos observar, estamos frente a una reforma política que modificó sustancialmente el desarrollo de los procesos electorales en nuestro país. Es un cambio radical en el modelo de organización electoral de los últimos 20 años y que impacta de manera directa no solo en la forma y los procedimientos electorales, sino en el propio procedimiento penal electoral. Este dictamen expide una ley general de delitos electorales que habían sido apartados de las respectivas reformas electorales de los años 2007, 2008 y 2009. Si bien es cierto que no podemos fundar la democracia en el derecho penal, también lo es que una reforma integral no puede dejar en el vacío o en la obsolescencia las sanciones de aquellas personas que atentan contra de los valores fundamentales de la democracia. De ahí la necesidad de contar con una legislación general que salvaguarde la voluntad popular y la democracia. No hay que olvidar, señoras y señores, que México lamentablemente es un país que cuenta con un largo historial de elecciones cuestionadas y con presunciones de fraudes electorales. Al hablar, por lo tanto, de una ley como la que ahora estamos a punto de votar, como una ley general, tenemos que entender que son ordenamientos respecto a los cuales el constituyente o el poder revisor de la Constitución ha renunciado expresamente a su potestad distribuidora de atribuciones entre las entidades federativas que integran el Estado mexicano, lo cual se traduce en una excepción al principio establecido en el artículo 124 constitucional. Además, estas leyes no son emitidas motu proprio por el Congreso de la Unión, sino que tienen su origen en cláusulas constitucionales que obligan a éste a dictarlas, de manera que una vez promulgadas y publicadas, deberán ser aplicadas por las autoridades federales, locales, del Distrito Federal y municipales. En el caso de los delitos electorales, a diferencia de otros delitos, su comisión no percibe como una
afectación a la integridad física, al patrimonio o a la libertad de las personas. Sin embargo, el ámbito de afectación es igual de reprochable porque se afecta no solo a la democracia, sino el derecho de las y los ciudadanos para elegir libremente a sus gobernantes y representantes. En la actualidad, parte de los delitos electorales no responden a las condiciones con las que actualmente se desarrollan los comicios en el país. Tan solo en las elecciones del 2012, el proceso federal fue inédito por el carácter concurrente que tuvo en 15 elecciones locales. De ahí la importancia de aprobar el presente dictamen para actualizar los tipos penales, los cuales, insistimos, suman ya 17 años sin modificarse. Es decir, que en todos estos años el título 24 del Código Penal Federal no sufrió reformas. Por cierto, hoy tiene que ser necesariamente derogado. En la actualidad, varias de las conductas ahí descritas son obsoletas, requieren, por lo tanto, de actualización, y ese es el sentido fundamental del dictamen que hoy vamos a votar. Por todo lo anterior, el voto nuestro, como ya ha sido expresado por mis colegas de mi grupo parlamentario, será votar a favor del presente dictamen. Sin embargo, insistiremos en incluir como conductas típicas aquellas que tienen que ver con sancionar no solo a servidores públicos, sino a aquellos líderes sindicales que obliguen a sus agremiados a votar a favor o en contra de determinado candidato, y no menos importante, sancionar la utilización de aquellos recursos económicos en la creación de estructuras paralelas de financiamiento o de personas morales. En ese sentido, anticipo que reservaré 3 artículos de este dictamen. Es cuanto y muchísimas gracias por su atención. Gracias, senadora.